Amigos, hoy les vamos a hablar sobre un tema medio polémico que vimos en las redes sociales, en Facebook. Vimos que comentaron que unos hijos, o 4 hijos eran, 4 hermanos, que habían abandonado a su papá en su casa, que estaban solos porque no lo atendían y que tenía mucho tiempo solo y que los vecinos lo estaban atendiendo y que eran los que los cuidaban y estaban a cargo de él. Y se hizo muy polémico esto en las redes sociales, en Facebook, aquí donde vivimos nosotros, porque pues la gente empezó a opinar que si eran malos hijos, que no atendían al papá bien, que a pesar de que el Señor les había dado pues alimentación, cómo era posible que no se hicieran cargo de él. Pero entró un hijo de ellos al debate también en las redes sociales y comentaba que ellos no se hacían cargo de él porque él ya estaba en un asilo de ancianos. En ese asilo de ancianos ellos pues le estaban pagando pues la estancia, estar allí, ¿verdad? Y que el señor era muy grosero, que trataba muy mal pues a las empleadas del asilo de ancianos. Y después el señor pidió su alta voluntaria y por eso se fue a su casa. Y ellos ya lo habían cuidado anteriormente en la casa del señor, pero el señor era muy grosero también, les decía majaderías y se hacía del baño donde él quería. Y dicen ellos: oye, tú querías en mi lugar, le comentaba a la gente de allí: oye, ¿ustedes querían en mi lugar si tienes un papá que en lugar de que trate de procurar de comportarse bien y de que agradezca que lo están cuidando y que están con él, sus hijos, el señor lo que hacía todo lo contrario, no comportarse bien, les gritaba, los trataba mal? Y eso fue el tema polémico entre yo y Pablo. Le digo a Pablo: ¿tú qué harías, Pablo? ¿Tú qué harías si tú tuvieras un caso así? Que no es tu caso ni es mi caso, pero es algo que a todos podemos pasar o que nos puede ocurrir. Que en este caso el señor pues trataba muy mal a los hijos, dicen ellos, ¿verdad? Que los golpeaba, que les hablaba mal, que no les pagó la educación, que ya son profesionistas porque ellos, junto con su mamá, se esforzó su mamá para pagarle la carrera a ellos. Ya su mamá está muerta, pero pues no fue el papá el que hizo el mérito, sino que el mérito fue todo de la mamá y de ellos. Entonces es un tema polémico y quisiera que pues vamos a... ¿Pero qué más opinaba la gente? Pues que a pesar de que él había sido mala persona, tenían que cuidar por agradecimiento a la vida, por agradecimiento a Dios, por estar bien con Dios. Yo también le comenté eso en Facebook, le puse: pues no lo hagas por él, hazlo por ti, por agradecimiento a Dios, no por tanto por él, porque él al final del día él iba a agradecer, y si agradece o no, pues no es lo que importa. Lo que importa es uno sentirse bien, estar uno bien, y que cuando la persona ya no esté en el sentido terrenal, pues que la persona no piense: yo hice lo que estaba en mis manos de hacerle algo bien para esa persona. O sea, yo traté de ayudarla, y si esa persona, aunque se puso rejega o terca o era grosera, pues no pensar que lo estás haciendo para beneficio de esa persona, porque si lo piensas que es beneficio para él, vas a decir: no, pues es que esta persona me hizo daño, me agredió, me habló mal. No, tienes también que perdonarlo, y a la vez ese perdón te va a servir a ti para poder tú avanzar en la vida y decir: lo que yo estoy haciendo es darle un ejemplo a los demás de misericordia con esta persona, como Dios tiene la misericordia con nosotros. Pues sí, es un tema muy difícil, donde la gente opina, muchos a favor y muchos en contra de que sí lo ayuden, otros de que no lo ayuden. Es un tema muy difícil, sin embargo, también hay que ver, pues a lo mejor el Señor, ¿verdad?, que es un poco difícil y grosero, ¿verdad? A lo mejor su niñez también no lo supieron cuidar sus papás, a lo mejor también lo golpearon. Entonces es una persona que no sabe amar ni dar cariño, mucho menos, ¿verdad? También no le supo dar cariño a sus hijos, y ahora pues sus hijos están molestos con él. Ahora también pues también la gente grande, en algunos casos es gente muy difícil, donde quieren hacer las cosas a su manera, no les gusta que los manden, y también la gente grande también a veces se enferma, ya por la misma enfermedad, lo que le llaman achaques, les duele a la cabeza, les duele por aquí, les duele por allá, ya no tienen mucha paciencia. Entonces independientemente de la causa que sea, pues el resultado es de que el Señor es una persona muy difícil y que está criando, ¿verdad? Ya se salió del asilo,
no pudo estar más ya en el asilo por su comportamiento, y ahorita pues con sus papás también, con sus hijos tienen este conflicto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se haría? Pues en algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, hay una fábula que dice que alguna vez había una familia. En esa familia el esposo, ¿verdad? Era el esposo, la esposa y un niño, y se había ido a vivir con ellos el papá del esposo, que es el abuelo del niño. Entonces la señora, ¿verdad? Como que no se hallaban, ¿verdad? Con este señor de edad avanzada, no se hallaban en la casa, y el esposo también, pues ya como que no se empezaban a hallar, no se entendieron con el señor, ¿verdad? Y un día vienen y le dicen sale el esposo y le dice al papá, vente, vamos a salir, vamos a pasear. Y vienen y va el niño, llevan al niño, a su hijo de la pareja, y al abuelo del niño. Entonces vienen, lo llevan y salen lejos y vienen y le dicen, siéntate, y lo sientan ahí en una piedra, y ya lo abandonan, lo dejan ahí, y se regresa el papá con el niño, el papá con su hijo. Eso ya más adelante, ¿verdad? Ya el niño creció, el niño formó su propia familia, se casó, tuvo sus hijos, y dio la casualidad que el papá del niño se fue a vivir con ellos. Entonces también empezaron a haber conflictos, empezaron a haber problemas, y pasó de que también ahora el niño viene un día, le dice al papá, ven, vamos a salir, vamos a pasear, y vienen y le dice, ven, siéntate ahí. Y entonces ya el que era papá del que antes era niño y que ahora ya es el esposo, le dice bueno, pero él ya sabía que lo iban a abandonar de nuevo. Entonces ¿qué es lo que pasa, verdad? Se repite la misma situación que ya se había presentado. En ambos casos abandonaron al abuelo, abandonaron a la gente ya grande, ¿verdad? Entonces ¿qué ocurre? Si en una generación ocurre un problema, van acarreándolo o lo vuelven a hacer en la segunda generación. Entonces, para que no ocurra, hay que romper esquemas, ¿verdad? Porque si no, puede ocurrir que vuelva a ocurrir la misma situación de que vuelvan a abandonar a la persona grande, ¿verdad? Entonces es algo, ¿verdad? Que porque ya sea porque es nuestra familia, porque Dios dice que tenemos que dar a los demás, ya sea por enseñar a los hijos que sí se tienen que dar a los papás, ¿verdad? No es fácil, es una persona, como se mencionó hace un momento, es una persona difícil, complicada, pero hay que buscar la manera, ¿verdad? En ocasiones, cuando las personas se nos enfrentan a un problema, la mayoría de las personas tratamos de evadir el problema. Entonces, también no es una manera de que cuando tenemos un problema que evadamos el problema, que demos la media vuelta, sino hay que tratar de solucionar el problema. En ocasiones un problema, una situación, no se resuelve en un día, a veces no se puede resolver en una semana, a veces se necesita ya más tiempo, meses, a lo mejor hasta años, pero un día ténganlo por seguros que se va a resolver, ¿verdad? Ya sea buscando la solución con profesionales, psicólogos, conocidos, gente que sepa del tema, ¿verdad? A lo mejor trabajadores sociales de los hospitales, para saber cómo manejar este tipo de situaciones. O también en la actualidad se maneja lo que son muchos los foros en Yahoo, por ejemplo, que cómo manejar situaciones se pudiera, ¿verdad?, hacer un foro, ¿verdad?, de cómo manejar situaciones o cómo manejan estas situaciones familias que pasan por este mismo caso, ¿verdad?, de que el papá es una persona conflictiva y que no lo pueden cuidar adecuadamente. Entonces es un problema, es una situación, sin embargo, sí pudieran buscarle solución, ¿verdad? No sé si también algo más
que quieras mencionar. Sí, hay un libro que se llama Una vida con propósito, de Rick Warren, que a lo mejor no lo han leído, pero lo pueden también encontrar en PDF en Google. Lo pueden leer gratis. Ese libro habla sobre una vida con propósito, sobre cuál es el propósito de nuestra vida. Y vienen muchas preguntas o interrogantes. Y una de ellas era el que cuando te pasa una situación desagradable o estás viviendo un momento difícil en la vida, ya sea una pérdida de un ser querido, o estás pasando por un conflicto, ya sea o una situación difícil, ya sea económica o familiar o del índole que sea, siempre nos hacemos la pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y es válido, pero no es la forma más adecuada para afrontar el problema, porque la pregunta que debemos hacernos es: ¿para qué a mí? O sea, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el sentido o qué voy a aprender de esa lección difícil que estás pasando en la vida? Ya sea la pérdida del ser querido o la pérdida económica. Vas a aprender algo. Entonces ese es el para qué a mí, o sea, no el por qué a mí. Y muchos nos hacemos esa pregunta: ¿por qué a mí? En lugar de ¿para qué a mí? ¿Qué voy a aprender de la situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender? A lo mejor puede ser la paciencia. En la prueba es cuando uno forja o desarrolla la paciencia de la vida. A veces uno quiere las cosas a cierto tiempo, cierto tiempo, como entrar a la preparatoria, o esa preparatoria no es la adecuada. Y no es que hay que darnos por rendidos, no, sino que hay que buscar la solución, pero también en la prueba uno está forjando o adquiriendo paciencia. Pues sí, además tenemos que entender que en la vida no siempre todo es fácil. En la vida no todo se puede resolver a la primera vez. La vida es una serie de situaciones tanto fáciles, difíciles, unos días felices, otros días tristes, otros días problemáticos. Esa es la vida, ¿verdad? Y venimos a eso y tenemos que aprender a saber qué hacer en cada una de estas situaciones. También otra cosa que se pudiera recomendar, ¿verdad? En este caso específico, ¿verdad? De que son varios hijos y el papá es difícil, ¿verdad? Y son varios hijos y tienen la posibilidad, ¿verdad? Pudieran reunir cada uno o aportar cada uno una pequeña cantidad de dinero, ¿verdad? Y en alguna casa, ¿verdad? Que lo cuide una persona, para darle a una persona para que lo cuide. Y también, ¿verdad? Entre todos, ¿verdad? Hablar con él muy seriamente, ¿verdad? De que qué va a ocurrir si él no se comporta, si él sigue comportándose de una manera agresiva, ¿verdad? Entonces, a lo mejor a la primera vez el papá no entiende, ¿verdad? Pero a lo mejor a través del tiempo y a través con ayuda también de profesionales, ¿verdad? Psicólogos, ayuda de trabajadores sociales, ¿verdad? Pueden llegar a manejar esta situación, ¿verdad? Convencer al Señor que tiene que tener una conducta correcta, ¿verdad? No una conducta desagradable, para que todo funcione correctamente, ¿verdad? Y también, sobre todo, ¿verdad? El ejemplo que le van a dar a los hijos, porque si el hijo ve que el papá abandona al abuelo, pues ¿qué va a aprender el hijo, verdad? Al rato el hijo va a hacer lo mismo. Entonces tenemos que aprender a romper esquemas para que en la siguiente generación pues no vuelva a ocurrir lo mismo. Sí, y esto me hace recordar una anécdota que viene en la Biblia que dice, bueno, no es una anécdota, viene en la Biblia, pero no recuerdo el versículo de parte de la Biblia en que viene. Dice que qué mérito tiene, o sea, hablaba sobre darle de comer a nuestros hijos. Dice, si las personas ayudan solamente a los que le dan de comer a sus hijos porque son sus hijos y les caen bien porque pues son sus hijos, pero si tú le dieras de comer a tu enemigo, no le darías de comer porque es tu enemigo, porque dices lo odio, lo detesto, no quiero darle ni un vaso de agua, ni los buenos días, ni las buenas tardes. Pero entonces, ¿cuál es tu mérito? O sea, hacer las cosas fácil con el que te cae bien, ay, pues con él las vas a hacer porque te cae bien. Él no tendría ningún mérito, no tendría ningún mérito como tal. O sea, ¿cuál es tu esfuerzo? ¿Cuál es tu sacrificio?
cuál es tu manera de demostrar tu amor hacia él. No tiene mérito, lo haces en automático, pero si se lo haces a tu enemigo, ahí tendrías que esforzarte, que sacrificarte, que tragarte tu orgullo y aceptarlo y hacerlo. Ese es el mérito que amerita que el esfuerzo de la persona sea reconocido. Pues sí, entonces, pues esta es lo que nosotros opinamos de esta situación, amigos. Y queremos comentar esto, ¿verdad? Que fue un tema muy comentado en las redes sociales. Pues sí, amigos, pues en este momento, pues lo queremos decir, ya lo dijimos. Pues, muchas gracias. Gracias y por ver hasta nuestros la videos. próxima. Hasta la próxima.